Hola a todos, la clase de hoy es transferencia de oxígeno en bioreactores. Toda la información la pueden sacar del capítulo de Mass Transfer del libro de Pauline Dolan, que está en la biblioteca de la universidad o en el Google Drive. Como ya hemos visto en otras clases, la agitación es una de las operaciones más importantes en bioprocesos. Para crear un entorno óptimo para el cultivo celular, los bioreactores deben proporcionar a las células acceso a todos los sustratos, incluido el oxígeno, siempre y cuando sea un cultivo aeróbico, y mantener estas células en suspensión. Otra función importante de la mezcla es la transferencia de calor. Los bioreactores deben ser capaces de transferir calor hacia o desde el medio de cultivo con la rapidez suficiente para que se mantenga la temperatura deseada. Otra de las funciones importantes en los bioprocesos es la aireación, lo cual hace referencia al proceso de introducir aire para incrementar la concentración de oxígeno de los líquidos. Además, cumple con la función de eliminar gases tóxicos como el dióxido de carbono. Como ya hemos visto, la aireación en un fermentador puede llevarse a cabo de distintas maneras. Uno es burbujeando aire en el líquido. La otra es agitando para incrementar la velocidad de transferencia de masa. Y la tercera forma es combinar las dos anteriores, es decir, el burbujeo y la agitación. El oxígeno es el sustrato gaseoso más importante. Existen múltiples factores que afectan la transferencia de oxígeno. La eficiencia de esta transferencia de oxígeno es muchas veces el factor limitante de la producción de un proceso fermentativo. Es por ello que los fermentadores y los procesos de fermentación están diseñados para maximizar la transferencia de oxígeno. Satisfacer la demanda de oxígeno es una de las etapas más costosas de los procesos, tanto desde el punto de vista operativo como de capital. Uno de los problemas principales del oxígeno es que tiene una muy baja solubilidad en agua, solo 8 partes por millón a 20 grados y una atmósfera. Los factores que afectan el suministro de oxígeno al cultivo son los siguientes, el que ya lo hemos visto: tipo de agitación, ya sea el número y disposición de impulsores y deflectores, velocidad de agitación, el efecto cizalla de la pala, profundidad del líquido en el fermentador, es decir, la relación altura y diámetro del reactor, el tipo de difusor que se usa y las propiedades físicas del medio, ya sea la viscosidad, la temperatura, la tensión superficial, etc. En este dibujo podemos ver las distintas etapas de transferencia del oxígeno desde la burbuja de aire hasta la célula en un medio de cultivo. En los cultivos aeróbicos, las moléculas de oxígeno deben superar una serie de resistencias de transporte antes de ser utilizadas por las células. En esta figura se representan diagramáticamente los 8 pasos de transferencia de masa que intervienen en el transporte de oxígeno desde el interior de las burbujas de gas hasta el lugar de la reacción intracelular. Estas 8 etapas son: la primera, difusión dentro de la burbuja hacia la interfase gas-líquido. 2. Difusión a través de la interfaz gas-líquido. 3. Difusión a través de la película líquida que rodea la burbuja. 4. Movimiento por difusión en el seno del líquido. 5. Difusión a través de la película líquida que rodea las células o el flóculo celular. 6. Entrada a la célula o al flóculo celular. 7. Difusión a través del flóculo celular. Y finalmente 8. Difusión a través de la membrana celular hasta el sitio donde ocurre la reacción de oxidación. Acá vemos enumeradas las 8 etapas de las cuales vamos a hablar en detalle a continuación. La primera etapa, que es la difusión dentro de la burbuja hacia la interfase gas-líquido, en esta etapa las moléculas de gas se mueven rápidamente y están homogéneamente distribuidas. En la etapa 2 es la difusión a través de la interfase gas-líquido. Esta resistencia puede ser considerada despreciable y en sentido contrario el dióxido de carbono pasa del líquido a la burbuja. La etapa 3, que es la difusión a través de la película líquida que rodea la burbuja, este movimiento es lento y es la etapa limitante
y depende de los siguientes factores: la temperatura, la concentración de oxígeno en la burbuja y el líquido y la viscosidad del medio de cultivo, que lo vamos a ver a continuación. La etapa 4 es el movimiento por difusión en el seno del líquido. En general es una etapa rápida y depende de la eficiencia de mezclado y la viscosidad del medio de cultivo. En un fermentador bien mezclado, los gradientes de concentración en el seno del líquido se reducen al mínimo y la resistencia a la transferencia de masa en esta región es pequeña. Sin embargo, la mezcla rápida puede ser difícil de lograr en aquellos medios de cultivos que son viscosos. Si este es el caso, la resistencia a la transferencia de oxígeno en el seno del líquido puede llegar a ser importante. Las etapas 5 a la 8. La etapa 5 es la difusión a través de la película líquida que rodea las células o flóculo celular. Debido a que las células individuales son mucho más pequeñas que la burbuja de gas, la película líquida que rodea a cada célula es mucho más delgada que la que rodea las burbujas. El efecto de la película líquida alrededor de la célula en la transferencia de masa puede ser generalmente despreciado. Por otro lado, si las células forman grandes aglomeraciones, la resistencia de la película líquida alrededor de estas aglomeraciones, de estos flóculos, puede ser significativa. La resistencia en la interfase líquido-célula es insignificante en caso de que las células sean células aisladas. Cuando las células están en grupos, es probable que la resistencia de la difusión de oxígeno a través del flóculo hasta llegar al interior celular sea significativa. La magnitud de esta resistencia depende del tamaño y de las propiedades de los grupos de células. Es decir, que los pasos 5 y 7 son lentos para microorganismos filamentosos o células de gran volumen, mientras que para el caso de células suspendidas individualmente, el paso 5 y 7 son despreciables. Las células aisladas son siempre preferibles a aquellas que crecen en flóculos por su facilidad para captar el oxígeno. Y el último paso es la difusión a través de la membrana celular hasta el sitio donde ocurre la reacción de oxidación. Entonces, si el proceso utiliza células aisladas en suspensión y el mezclado del líquido es eficiente, el paso limitante del proceso de transferencia es la etapa 3, es decir, la transferencia de oxígeno a través de la película líquida que rodea las burbujas de gas. El transporte a través de esta película se convierte en el paso limitante del proceso completo y controla la velocidad de transferencia de masa en general. Por consiguiente, la tasa de transferencia de oxígeno desde las burbujas hasta la célula está dominada por la velocidad en la que se efectúa el paso 3. La tasa de transferencia de masa para este paso está representada por la siguiente ecuación que veremos en la próxima diapositiva. Como ya hemos dicho, las células en un cultivo aeróbico toman el oxígeno de la fase líquida, es decir, que la tasa de transferencia de oxígeno de la fase gaseosa de la burbuja a la líquida es, por lo tanto, la de gran importancia en bioprocesos aeróbicos, especialmente en cultivos celulares densos donde la demanda de oxígeno disuelta es alta. La velocidad de transferencia de masa del oxígeno de la fase gaseosa de la burbuja de aire a la fase líquida donde es captado por la célula puede ser representada por la siguiente ecuación, en donde Na es la transferencia de masa de oxígeno por volumen unitario de fluido, KL es el coeficiente de transferencia de masa en fase líquida, A es la superficie o área interfacial gas líquido por unidad de volumen de fluido, C asterisco es el valor de saturación para la concentración de oxígeno en la interfase, que es aproximadamente igual a la solubilidad de oxígeno en la fase líquida, y Cl es la concentración de oxígeno en la fase líquida. Es decir, que Na es lo que se llama OTR, que es el Oxygen Transfer Rate, es decir, la velocidad de transferencia de oxígeno. En aplicaciones prácticas, la obtención de los dos valores de concentración de oxígeno para su empleo en esta ecuación, es decir, C asterisco y Cl, es razonablemente sencilla. Sin embargo, es generalmente difícil estimar el área interfacial, que sería A.
Cuando se esparce gas a través de un líquido, el área interfacial dependerá del tamaño y número de burbujas presentes, que a su vez dependen de muchos otros factores, tales como la composición del medio, la velocidad del agitador y la tasa del flujo de gas. Debido a que la KL también se ve afectada por estos mismos parámetros, la KL y A suelen combinarse entre sí y el término combinado KLA se denomina coeficiente de transferencia de masa, y es que es el coeficiente que generalmente se utiliza. El coeficiente de transferencia de masa, KLA, se utiliza para caracterizar la capacidad de transferencia de oxígeno en los fermentadores. Si la KLA de un sistema en particular es pequeña, la capacidad del reactor para llevar oxígeno a las células es limitada. En esta imagen vemos cuáles son los parámetros que influyen en la capacidad de transferencia de oxígeno en un sistema de fermentación. Entonces, por un lado tenemos el diseño del fermentador, ya sea los agitadores, deflectores, aireadores, la geometría, el medio de cultivo, que eso afecta la solubilidad del oxígeno, también la viscosidad que tiene y si hay presencia de agentes tensoactivos o también antiespumantes. El organismo, dependiendo de la morfología que tiene, si es un hongo filamentoso o es una célula eucariota o es una bacteria. Parámetros del proceso, como es la velocidad de agitación, el caudal de aireación y la presión parcial de oxígeno. A continuación vamos a ver algunos de estos parámetros, cómo influyen en la solubilidad del oxígeno y por lo tanto en la OTR, o sea, la velocidad de transferencia del oxígeno. En esta imagen podemos ver la influencia de la temperatura en la solubilidad del oxígeno. Como vemos, la variación de la solubilidad del oxígeno con la temperatura es proporcional, es decir, que la solubilidad del oxígeno disminuye con el aumento de la temperatura. La temperatura de las fermentaciones aeróbicas afecta tanto la solubilidad del oxígeno como el coeficiente de transferencia de masa KL. El aumento de la temperatura provoca que disminuya la solubilidad del oxígeno, por lo tanto también la concentración del mismo. Al mismo tiempo, la difusión del oxígeno en la película líquida que rodea las burbujas se incrementa, lo que resulta en un aumento de KL. El efecto neto de la temperatura en la transferencia de oxígeno depende del rango de temperatura considerado. Para temperaturas entre 10 y 40 grados, que incluye el rango de operación para la mayoría de las fermentaciones, un aumento de la temperatura es más probable que aumente la tasa de transferencia de oxígeno. Por encima de 40 grados, la solubilidad del oxígeno cae significativamente, afectando negativamente la velocidad de transferencia de oxígeno. En esta imagen podemos ver cómo influencia la temperatura en la OTR. Vemos que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la KLA y por lo tanto la OTR. Esto siempre en el rango entre 10 y 40 grados. El tiempo de residencia de la burbuja dentro del fermentador, así como la geometría del mismo, son dos parámetros a tener en cuenta. El oxígeno debe ser suministrado dentro del fermentador, tratando que las burbujas queden temporalmente retenidas en el seno del líquido, para que el oxígeno se transfiera a la fase líquida. A mayor tiempo de residencia de la burbuja, mayor la transferencia de oxígeno hasta el punto en que la concentración de oxígeno es más baja. El tiempo de residencia de la burbuja depende del tamaño y también de la geometría, el tamaño de la burbuja y la geometría del fermentador. Cuanto mayor es la altura del fermentador, mayor también es el tiempo de residencia de la burbuja. La propiedad más importante de las burbujas de aires en los fermentadores es, por lo tanto, el tamaño. Para un determinado volumen de gas, se proporciona más área interfacial A si el gas se dispersa en muchas burbujas pequeñas en lugar de unas pocas grandes. Por lo tanto, un objetivo importante en el diseño de bioreactores es un alto nivel de dispersión de gas, para que no exista coalescencia de las burbujas, es decir, que las burbujas se unan y formen burbujas más grandes. Sin embargo, hay otros beneficios importantes asociados con las burbujas pequeñas. Las burbujas pequeñas tienen velocidades de ascenso más lentas, por consiguiente permanecen más tiempo en el líquido, lo que permite más tiempo para que el oxígeno se transfiera a zonas de menor concentración.
Es decir, que las burbujas pequeñas son generalmente beneficiosas porque proporcionan una mayor retención de gas y una mayor superficie interfacial en comparación con las burbujas grandes. Esto quiere decir que la KLD aumenta, que la KLA aumenta. Sin embargo, si el tamaño de la burbuja disminuye mucho, las KLA de las burbujas pueden reducirse debido a los efectos de la superficie. Si las burbujas tienen un diámetro muy pequeño, los efectos de la tensión superficial dominan el comportamiento de la superficie de la burbuja. Como resultado, las burbujas se comportan como esferas rígidas, con superficies inmóviles y sin circulación interna de gas. Una superficie de burbuja rígida da valores de KLA más bajos. Los KLA disminuyen al disminuir el diámetro de la burbuja por debajo de estos valores de 2 a 3 milímetros. Burbujas aún más pequeñas, por ejemplo de 1 milímetro, deben ser evitadas especialmente en medios viscosos. Las burbujas diminutas permanecen alojadas en estos fluidos durante largos periodos de tiempo porque su velocidad de ascenso se reduce demasiado. Hasta ahora en la discusión sobre la transferencia de oxígeno hemos asumido que la fase líquida está perfectamente mezclada y que la KLA es constante en todo el reactor. Estas condiciones se dan bien en los reactores agitados a escala de laboratorio, que se caracterizan por la alta turbulencia en la mayor parte del reactor. Por el contrario, la mezcla perfecta es difícil de lograr en los reactores de escala industrial y la turbulencia está lejos de estar uniformemente distribuida. La mezcla imperfecta en los fermentadores a gran escala tiene como consecuencia principal que los valores de KLA son diferentes de un lugar de medición a otro y el valor que se calcula en el lugar donde está la sonda de oxígeno puede no ser representativa del resto del reactor. En esta imagen vemos la influencia del medio de cultivo en la solubilidad del oxígeno. La presencia de solutos como sales, ácidos y azúcares afecta la solubilidad del oxígeno en el agua, como se indica en los cuadros que figuran en la imagen. Estos datos muestran que la solubilidad del oxígeno se reduce por la adición de iones y azúcares que normalmente se requieren en los medios de fermentación. En un medio de fermentación típico, la solubilidad del oxígeno es entre un 5 y un 25% más baja que en el agua como resultado de los efectos de los solutos. Las propiedades del líquido o del medio del cultivo también influyen en la coalescencia de las pequeñas burbujas, ya que se tienden a agrupar y formar burbujas más grandes, que generalmente es indeseable porque disminuye la OTR, ya que disminuye el área interfacial total y la retención del gas también disminuye. En los líquidos coalescentes como agua pura, una gran fracción de las colisiones de las burbujas da lugar a la formación de burbujas más grandes. Las propiedades de coalescencia de los líquidos dependen de la composición de los mismos. Comparado con agua pura, la presencia de sales y iones suprime la coalescencia. Por lo tanto, los medios de cultivo utilizados en la fermentación suelen ser no coalescentes, lo cual es una ventaja para la transferencia de oxígeno. En la figura vemos los resultados experimentales del efecto de la composición de la solución sobre el valor de KLA. La presencia de solutos tiene un impacto significativo en la tasa de transferencia de oxígeno. Los resultados para el agua y el de una solución al 5% de sulfato de sodio ilustran el efecto de la propiedad de coalescencia del líquido. La KLA es más baja en agua que en la solución salina, no coalescente. Por otro lado, debido a que la composición y por lo tanto las propiedades de coalescencia de los medios de cultivo durante una fermentación varían con el tiempo, también se puede esperar que la KLA varíe en consecuencia. Por otro lado, la viscosidad de los fluidos también tiene un efecto significativo en el tamaño de las burbujas, la retención de gas y la KLA. Con el aumento de la viscosidad, el grosor de las capas de líquido que rodean a las burbujas aumenta, incrementando así la resistencia a la transferencia de oxígeno de la fase gaseosa a la fase líquida. La alta viscosidad reduce la eficiencia de la dispersión del gas dentro del bioreactor.
excepto en los fluidos de baja viscosidad, en los que estos efectos son insignificantes. La KLA disminuye al aumentar la viscosidad del líquido. Como ejemplo, en la figura se muestra que la KLA de una solución de carboximetilcelulosa, que tiene una alta viscosidad, es significativamente menor que en el agua o en una solución salina. En esta imagen vemos la influencia de la agitación y el caudal de aireación en la velocidad de transferencia del oxígeno. En condiciones normales de funcionamiento del fermentador, el aumento de la velocidad del agitador y del caudal de aireación mejora el valor de la KLA, es decir, que aumenta al aumentar la agitación y al aumentar el caudal de aireación. Los datos típicos de KLA en los fluidos newtonianos de viscosidad variable se muestran en esta figura. La fuerte dependencia de KLA y la velocidad del agitador es evidente en la figura A, en la superior. En este sistema, al aumentar al doble la velocidad del agitador, resulta en promedio un valor de KLA que es 4 veces más alta. Aumentar el caudal de aireación es una estrategia menos efectiva para mejorar la KLA. Por ejemplo, en el sistema representado en la parte B, al duplicar el caudal de aireación, solo hay un aumento del 20% de la KLA. En esta parte vamos a ver a los agentes antiespumantes que también influyen en la solubilidad del oxígeno cuando están presentes en el medio de cultivo. Los agentes antiespumantes son moléculas anfipáticas y se ubican en torno a las burbujas y disminuyen la transferencia de oxígeno. ¿Por qué es importante usar agentes antiespumantes? Bueno, porque la generación de espuma en ciertos sistemas es a veces un problema bastante importante. La acumulación de espuma en los fermentadores es muy común y especialmente en los sistemas aeróbicos. La espuma causa una serie de problemas de funcionamiento del reactor, por lo tanto el control de la espuma es una consideración importante a tener en cuenta en el diseño del proceso de fermentación. El exceso de espuma que se desborda de la parte superior del fermentador proporciona una ruta de entrada para los organismos contaminantes y causa el bloqueo de las líneas de gas de salida. El líquido y las células atrapadas en la espuma representan también una pérdida efectiva del volumen del bioreactor, ya que las condiciones en la espuma pueden no ser favorables para la actividad metabólica. Además, las células que son más frágiles pueden resultar dañadas por el colapso de la espuma. Para acomodar la espuma generada, así como el aumento del volumen del líquido en los recipientes aireados debido a la retención de gas, debe dejarse un espacio del 20 al 30% del volumen del tanque entre la parte superior del líquido y la placa que cierra el recipiente en la parte superior del fermentador. La formación de espuma se ve exacerbada por las altas tasas de flujo de gas y las altas velocidades de los agitadores. La adición de compuestos antiespumantes, especiales al medio de cultivo, es el método más común para reducir la acumulación de espuma en los fermentadores. Sin embargo, estos agentes antiespumantes afectan la superficie de las burbujas y su tendencia a unirse y tienen un efecto significativo en la KLA. La mayoría de los agentes antiespumantes son sustancias reductoras de la tensión superficial. La disminución de la tensión superficial reduce el diámetro medio de las burbujas, produciendo así valores más altos de A, es decir, del área superficial. Sin embargo, esto se contrarresta con una reducción de la movilidad de la interfaz gas-líquido que disminuye el valor de KL. En esta figura se muestran los datos típicos para la tensión superficial y la KLA en función de la concentración de antiespumante. En este experimento se produjo una reducción de la KLA de casi el 50% tras la adición de solo una pequeña cantidad de antiespumante. En algunos casos, la disminución de la tasa de transferencia de oxígeno es dramática, hasta un factor de 5 a 10 veces. Para mantener valores altos de KLA se prefieren los métodos mecánicos en lugar de los químicos para interrumpir la espuma, porque de esta manera las propiedades del líquido no se modifican. Los rompedores de espuma mecánicos son adecuados cuando el desarrollo de la espuma es moderado.
Sin embargo, algunos de estos dispositivos necesitan grandes cantidades de energía para funcionar en reactores de escala industrial. Además, su limitada capacidad de destruir la espuma es un problema con los cultivos que producen grandes cantidades de la misma. Es decir, que en muchos casos el uso de agentes químicos antiespumantes es inevitable. En esta diapositiva vemos la influencia de la morfología de la célula en la OTR. En la curva superior vemos cómo varía la KLA en el caso de un cultivo de cándida, que es una levadura, es decir, una célula eucariota. Y en la gráfica de abajo vemos el crecimiento de Aspergillus, que es un hongo filamentoso y que forma flóculos celulares. Es decir, que aquellos microorganismos con morfología compleja, como las hifas en caso de los hongos filamentosos, generalmente conducen a menores tasas de transferencia de oxígeno, interfiriendo con la ruptura de la burbuja y promoviendo la coalescencia. Por otro lado, las macromoléculas y partículas pequeñas se acumulan en la superficie de la burbuja y reducen la movilidad de la interfaz gas-líquido, disminuyendo así la KL. Pero también puede disminuir la coalescencia, aumentando así el factor A. Debido a que las concentraciones de células, sustratos y productos, y por lo tanto la viscosidad y la coalescencia del fluido cambian durante las fermentaciones en batch, el valor de la KLA también varía. Un ejemplo de cambio de la KLA durante una fermentación se muestra en la figura de abajo. En esta imagen se puede ver también cómo es la influencia de la presión de oxígeno en la OTR. La presión de oxígeno puede modificarse de distintas maneras. Uno es aumentando aumento de la presión en el reactor y el otro es incrementando la concentración de oxígeno en el gas suministrado. En algunos cultivos celulares, el aire enriquecido con oxígeno o el oxígeno puro puede ser utilizado en lugar del aire para mejorar justamente la transferencia de oxígeno. Por lo tanto, esparcir oxígeno puro en lugar de aire a la misma presión y temperatura total aumenta la solubilidad del oxígeno en un factor de 4,8. Alternativamente, la solubilidad puede ser incrementada utilizando aire comprimido a una mayor presión total. Ambas estrategias aumentan el costo de operación del fermentador y también pueden ocasionar algunos problemas con los microorganismos en el cultivo, ya que pueden sufrir efectos inhibitorios por la exposición a concentraciones muy altas de oxígeno. ¿Cómo se determina la concentración de oxígeno disuelto en una solución, y más precisamente dentro de un bioreactor? La concentración de oxígeno disuelto en los fermentadores se mide normalmente usando un electrodo de oxígeno. Hay dos tipos de uso común, los electrodos galvánicos y electrodos polarográficos. En ambos diseños, una membrana permeable de oxígeno separa el líquido de fermentación del electrodo. Como se ilustra en la figura, el oxígeno difunde a través de la membrana hasta el cátodo, donde reacciona para producir una corriente entre el ánodo y el cátodo proporcional a la presión parcial de oxígeno en el medio de cultivo. Estos electrodos pueden ser esterilizados y se colocan en el interior del fermentador para ir midiendo en tiempo real la concentración de oxígeno disuelto. Es necesario muchas veces calibrar repetidas veces las sondas de oxígeno disuelto y también pueden llegar a tener problemas de funcionamiento debido a que pueden adherirse células a la membrana. En las próximas imágenes vamos a ver los distintos métodos para determinar la KLA, que es necesario para determinar la KLA justamente medir la concentración de oxígeno disuelto utilizando estas sondas. Hay dos métodos que son los más empleados. Uno es el método de oxidación de sulfito y el otro es el de gassing out dinámico. El método de oxidación del sulfito se basa en la oxidación del sulfito de sodio en sulfato en presencia de un catalizador como el cobre o el cobalto. Aunque el método del sulfito se ha utilizado ampliamente, los resultados parecen depender de las condiciones de funcionamiento de forma desconocida y por lo general dan valores de KLA más altos que otras técnicas. Debido a que se utilizan soluciones salinas,
el tamaño medio de las burbujas se ve afectado por los cambios en las propiedades de coalescencia del líquido, y los resultados obtenidos tienen una aplicabilidad limitada en las fermentaciones. El otro método para determinar la KLA es el método de gassing out dinámico, que es el más utilizado actualmente. Para medir la KLA usando el gassing out dinámico, el fermentador que contiene el cultivo se agita a velocidades fijas para que la concentración de oxígeno disuelto sea constante. Al tiempo que en la figura está marcado como A, se desoxigena el caldo, ya sea esparciendo nitrógeno en el recipiente o, como se indica en la figura, deteniendo el flujo de aire y permitiendo que los microorganismos que están respirando consuman el oxígeno, y así comienza a disminuir la concentración de oxígeno. En B se reinicia la aireación y se mide el oxígeno disuelto, y también se mide en C. El incremento BC observado en el oxígeno disuelto es la diferencia entre OTR y el consumo de los microorganismos. Es importante que la concentración de oxígeno se mantenga por encima del nivel crítico, de un nivel que se llama concentración crítica, para que la tasa de absorción de oxígeno por las células permanezca independiente de la tensión de oxígeno disuelta. ¿Cuáles son las ventajas del método de gassing out dinámico? Puede determinar la KLA durante una fermentación real y es bastante rápido. Las desventajas: puede trabajar en un rango limitado de concentración de oxígeno. El nivel no puede caer por debajo de la concentración crítica de oxígeno, ya que afecta el metabolismo de los microorganismos. Es difícil de aplicar en fermentaciones con alta demanda de oxígeno por este mismo motivo. Y mide OTR en un solo punto del fermentador donde se aloja la sonda, lo cual muchas veces no es representativo del valor de OTR en el resto del fermentador. Volviendo a los niveles o concentraciones de oxígenos que se denominan críticos, para maximizar la producción de biomasa se debe satisfacer la demanda de oxígeno de las células en el cultivo, manteniendo el nivel de concentración de oxígeno por encima de lo que se denomina concentración crítica. Si la concentración de oxígeno cae por debajo de esta concentración crítica, se altera el metabolismo con el consecuente impacto en la productividad. El consumo de oxígeno puede controlarse regulando la velocidad de administración de los sustratos oxidables. Este es el fundamento de la fermentación semicontinua y continua. El consumo específico de oxígeno se incrementa al aumentar la concentración de oxígeno disuelto, hasta a un cierto valor denominado concentración crítica. La velocidad a la que el oxígeno es consumido por las células en los fermentadores determina la velocidad en la que el oxígeno debe ser transferido de la fase gaseosa a la fase líquida. Muchos factores influyen en esta demanda de oxígeno y los más importantes son los tipos celulares, la naturaleza de la fuente de carbono, etc. Volviendo al gráfico de la figura, vemos que si la concentración de oxígeno está por encima de la concentración crítica, que se marca ahí en la figura, la demanda inherente de oxígeno de un organismo, que es el QO, llega a un valor máximo constante e independientemente de la concentración de oxígeno. Si la concentración de oxígeno está por debajo de esta concentración crítica, la demanda de oxígeno de un organismo depende linealmente de la concentración de oxígeno. Entonces, para eliminar las limitaciones de oxígeno y permitir que el metabolismo celular funcione a su máxima velocidad, la concentración de oxígeno disuelta en cada punto del fermentador debe estar siempre por encima de la concentración crítica, y ese valor depende del microorganismo. En esta imagen podemos ver las concentraciones de oxígeno críticas para algunos microorganismos. Para las células con niveles de concentración de oxígeno críticas relativamente altas, es más difícil mantener los valores de concentración de oxígeno por encima del valor crítico, que en el caso de microorganismos los microorganismos con valores de concentración críticos más bajos. El valor de la concentración crítica depende en muchos casos del valor de Km de las oxidasas que forman parte de la cadena respiratoria.